Hoy vamos a hablar sobre el principio de la honra. Y yo sé que hay cosas que no hemos descubierto y que nosotros hemos vivido en una cultura así y se ha vuelto normal en nosotros y no nos hemos dado cuenta que hay cosas que traen miseria y ruina a nuestra vida, como por ejemplo la deshonra. La deshonra es muy popular en este tiempo. Si tú cantas canciones que deshonran a una mujer, son más populares que una canción que honran a Dios. ¿No lo has visto? Que la mayor cantidad de likes en las redes sociales son para cosas deshonrosas. Deshonra algo y la gente te llega a tu alrededor. Búrlate de los ancianos, búrlate de los niños, búrlate de cualquiera y vas a obtener likes por todo lado. Deshonra a Dios, búrlate de Dios, ríete de Dios y vas a tener seguidores y likes en las redes sociales, porque estamos viviendo una cultura de deshonra y esa cultura está trayendo ruina a las vidas de las personas. Pero nosotros, los que pertenecemos al reino de Dios, tú y yo, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, debemos practicar el principio de la honra, porque este principio traerá abundancia. Mira, hay dos cosas que Dios desea para con nosotros y quiero que las anote. Lo primero es una relación íntima con nosotros y lo segundo, bendecirnos abundantemente. Entonces, comunión íntima, eso lo anhela el Señor con nosotros, pero para sorpresa de nosotros, Él también quiere darnos a nosotros bendición abundante. Esas son las dos cosas que quiere Dios con nosotros. Es decir, que Dios quiere, hablando de esa bendición abundante y esa comunión íntima, eso es el cielo. El cielo es comunión íntima con el Señor y bendición abundante. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos en la tierra como en el cielo. Cuando oramos el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad, ¿dónde? ¿Cómo se hace? ¿Dónde? En el cielo. Abundancia y comunión íntima. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuál es la herramienta que Dios nos entregó a nosotros para alcanzar eso? Para recibir eso. La honra. Esa es la herramienta que Dios nos entregó a nosotros para vivir en una vida de comunión íntima con Él y una vida en bendición abundante. ¿Cuántos quieren bendición abundante? ¿Cuántos quieren una relación íntima con el Señor? ¿Cuál es la herramienta, la llave para hacerlo? La honra. Y muchos dicen: la honra, ¿qué será la honra? Yo sé que si les pregunto ¿y cuál es el significado de honra? Muchos no me van a dar muchos significados, porque es un término como que no nos han explicado bien, pero lo vemos a todo lo largo de la palabra. ¿Y qué es la honra? La honra es respeto y temor reverente. Respeto y temor reverente. La falta de honra produce ruina. La falta de honra produce ruina. Entonces quiero que vayas entendiendo de qué se trata esto, porque es un principio que te va a bendecir. Muchos están pensando salir de la ruina, salir de muchas cosas malas, esperando que el gobierno le provea algo, que usted esté de buenas y se encuentre mucha plata en el suelo, que se gane la lotería. Esa no es la forma de salir a una vida en abundancia. Hace 8 días vimos ese principio y hoy lo voy a reforzar. Y el principio de hoy es la honra. ¿Qué es la honra? La honra es la fuente de lo sobrenatural. No hay milagros donde no hay honra. Y todos necesitamos un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos un milagro, ¿cierto que sí? Poder entrar a esa universidad es un milagro. Poder llevar a fin de mes es un milagro. Poder conseguir una casa es un milagro. Hay muchas cosas que necesitamos un milagro, pero si hay deshonra en nuestras vidas, los milagros están atados. ¿Cuántos quieren ser sanos milagrosamente? Ojo pues, porque si no hay honra en tu vida, estás atando un milagro que puede ser derramado para ti. A veces no recibimos lo sobrenatural de Dios por falta de honra. Y ahorita voy a dar dos, esto va a ser como dos partes. La primera parte va a ser una parte de explicar qué es la honra, y la segunda parte les voy a enseñar a ustedes cómo se honra. ¿Cuántos quieren saber cómo se honra? ¿Están expectantes hoy? Ustedes se van a llevar un tesoro, ustedes hoy se van a llevar un tesoro de mucha bendición. Présteme atención hasta el final. Dios quiere entregarte algo especial hoy, no te distraigas. La honra es un principio eterno. Es decir, que siempre tiene que haber honra, ¿no? No es algo que ya pasó de moda.
Porque eso es lo que piensan nuestras nuevas generaciones. Ya ven con irrespeto a una persona que dice: sí señor, buenos días, ¿cómo no? ¿En qué le puedo servir? O sea, la juventud de hoy en día es: ¿qué hubo? Entonces, ¿bien o no? Chao. Y no, ok. Ahí en el edificio estamos admirados de ver el hijo de una familia que vive en el edificio donde nosotros vivimos. Oiga, qué cosa tan tremenda ese muchacho. Un jovencito como la edad de Carlitos. Y eso es de una amabilidad y de un respeto a todas las personas en el edificio. Las saluda: buenos días, buenas tardes. O sea, usted lo viera, eso parece un viejito. Y sabe que uno sabe, en el interior uno sabe, ese niño va a progresar, ese niño va a prosperar. Pero se encuentra uno u otros que bajan por las escaleras y ¡pum!, que casi lo tumban a uno. ¿O no? Y uno sabe en qué va a terminar eso. Yo voy por la calle y a veces me encuentro con personas de la iglesia. Me toca hacerles como: hey, aquí estoy, soy el pastor, no se avergüence, el pastor de su iglesia. Yo soy su pastor, el que ora por usted todos los días. El que yo soy ese que lo ama a usted. Las personas irrespetuosas están atrayendo ruina a su vida. Ahora, la honra es una deuda eterna. Porque al primero que le damos honra es ¿a quién? Y Él pagó por nosotros algo que nosotros jamás acabaremos de pagar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle honra el resto de nuestros días, porque fue el único que le puso el pecho a la bala que iba para mí. No darle honra al Señor es lo peor que una persona puede hacer, porque es que lo que Él hizo por él merece una honra, una gratitud eterna. Mire, si llegó alguien y te condenó y te dio una cadena perpetua. ¿Saben qué es una cadena perpetua? Que se va a morir en la cárcel. Y luego llega un señor y dicen: no, yo voy a pagar con mi vida por él, métanme a mí a la cárcel y déjenlo libre. ¿Usted qué hace? Usted se le tira a los pies a agradecerle, ¿sí o no? ¿Estamos aquí o no? Sí. ¿Eso cómo se llama? Honra. Honra perpetua, porque fue una cadena perpetua de la que te liberó. Entonces la honra es una deuda eterna. No hay manera de pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. A veces, para entender algo, tenemos que entender lo opuesto. ¿Qué es la deshonra, cierto? La deshonra es falta de respeto y de temor. Esa es la deshonra, falta de respeto y de temor. También una palabra que define deshonra es desprecio. El desprecio. El desprecio es, por ejemplo, que un profesor haya preparado una clase y los muchachos no estén prestando atención. Eso es desprecio. El desprecio es que yo toda la semana prepare una predicación y tú vengas aquí a estar en el celular. Eso es desprecio. El desprecio es que tu papá te pague el colegio y tú estés cachando clase. Eso es desprecio. El desprecio es no valorar los años de sacrificio a un padre que ha dado tanto por ti y luego ni lo llames ni lo visites. Eso es desprecio. Todo eso es deshonra. Y cuando menosprecias algo, eso genera algo que se llama una crítica mental. Empiezas a criticar aquí en tu mente a las personas. Y la crítica mental hace que se invalide lo que Dios quiere hacer en ti. Porque Dios quiere usar personas para bendecir tu vida, pero el desprecio que tú tienes hacia esas personas impide que recibas bendición. Pero muchas veces el desprecio es el que no le permite recibir de parte de Dios. Nosotros fuimos con mi esposa a una iglesia. Fue Lauris con nosotros, nos acompañó. Nos atendieron con una honra impresionante. Nos pagaron hotel, ¿sí o no, Lauris? Nosotros llevamos a Lauris ahí colgada y le pagaron hotel a Lauris, le pagaron hotel a mi esposa, le pagaron hotel a Jacob y me pagaron hotel a mí. Nos dieron una ofrendita, nos dieron un carro para transportarnos en ese lugar. Nos llevaban a donde quisiéramos. Una hermana: pastor, súbase, y nos llevan a todo lado. Nos dieron los mejores almuerzos, los mejores restaurantes. Nosotros nos sentíamos allá demasiado atendidos. Yo decía: en serio, ¿por qué nos atienden tanto? Y nos llevaron a ministrar una noche allá.
Y yo ministré esa noche y di una palabra, y estoy sorprendido cómo el Señor me mostraba cosas de personas en la iglesia. Y yo estaba predicando y la gente estaba atenta y decía amén y tomaba nota. Y yo estaba sorprendido cómo el Espíritu Santo trabajaba a través de mí en cosas que muchas veces aquí en la iglesia no he podido ministrar. Estoy sorprendido de los dones que yo tengo y que en otro lugar donde hay honra me los escurren al máximo. Pero muchas veces acá en la iglesia no hay eso. Yo voy a ese lugar, a esa iglesia donde nos invitan, nos honran, y la gente recibe, es sanada, recibe palabra, la palabra les transforma, me escriben y me llaman: pastor, esa palabra que usted nos dio tocó mi vida. Ese día el Señor me dio revelación de algunas personas y luego personas me escribieron: pastor, ese era yo. Y yo decía, yo cómo fluí en ese espíritu, es que yo soy muy especial. No, el poder de la honra. O sea, no se trata de mí siquiera, es de la honra que la iglesia le dé. Este es un principio muy profundo. Cuando menosprecias algo, esa crítica mental cierra los cielos para tu vida. Veamos algunos ejemplos de deshonra. Si deshonraron a Jesús, mira, Mateo 26 6 al 13 dice: mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. ¿Qué hizo esta mujer? Honró a Jesús. Sabemos que era un costoso perfume, carísimo, carísimo, carísimo. Y Jesús no se ve: no, mujer, no hagas eso. No, lo recibió. Los discípulos se indignaron al ver esto. No falta. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Sí, cómo no le dan a los pobres, pero que quieren que otros sí le den. Pero Jesús, consciente de esto, respondió: ¿por qué critican? ¿Sí ve la falta de deshonra ahí? ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo, escuche esto, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y eso se está cumpliendo hoy. Hoy estamos hablando de esa mujer. ¿Qué significa? La honra es una acción memorable. Hasta el día de hoy se está hablando de esta mujer porque vas a ser recordado por tu actitud de honra. Cuando tú tienes actos de honra, vas a ser recordado para bien. Entonces este es un ejemplo de honra y hay una promesa aquí: si tú haces honra hoy, no pasarás a la historia en silencio. Serás recordado por tu honra. Los hijos más recordados son aquellos que honraron a sus papás. Ahora, un ejemplo de deshonra. Esta historia es terrible, esta es historia fea. Quiero leerla rápidamente para que veamos la deshonra y que nosotros no caigamos en eso. Primero Samuel 2, 12 al 29 dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. ¿Eran unos qué? Sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Eran los hijos del pastor de ese tiempo. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. O sea, ¿qué estaban haciendo? Cogiendo la carne del sacrificio, porque como la gente ofrecía lo mejor para el Señor, ellos venían y como eran los hijos de Elí, cogían y sacaban la mejor porción. Así, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poderla asar. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza, porque así los mandaban los hijos de Elí. No, tráigame la mejor carne antes de que la cocinen. Nosotros queremos asarla, hacer un asadito aquí bien. Pero
Perdón. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor. ¿Cuál era el pecado? Eran unos irrespetuosos con las cosas de Dios. Tú sabes que la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. ¿Cuántos hay aquí? Más de 2 o 3. O sea que aquí está el Señor. Aquí está la santa presencia del Señor. Si eso no te genera respeto, tienes un problema con la honra. Porque está la santa presencia de Dios en este lugar. Sigamos leyendo porque esto está feo. Dice que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. ¿Cuáles son las ofrendas del Señor que nosotros damos? La alabanza y la adoración. Por eso es inconcebible que usted esté sentado en la alabanza y la adoración. Es un irrespeto para Dios y su presencia. Por eso es falta de respeto muchas veces llegar tarde al tiempo de alabanza y adoración. Por eso es irrespeto para el Señor que nosotros no le demos seriedad a las cosas como la ofrenda o el diezmo, que son cosas que ofrendamos para el Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, el papá de los sinvergüenzas, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Eran unos gigolos esos pelados. No tenían intención de alabar a Dios, sino de conquistar las chicas de la iglesia. O chicas que no tienen la intención de alabar a Dios, sino era a quien atrapan por ahí, algún Carlitos que esté por ahí desocupado. Echarle el gancho, pero no tiene ningún interés en agradar a Dios. Tremendo. Dice que ellos hacían eso. Él les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Uy, Dios, las consecuencias de las deshonras son terribles. Las consecuencias de la deshonra son terribles. Dios ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dijo el siguiente mensaje del Señor: cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me rebelé a tus antepasados, elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me sirviera. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con el mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces es una falta de respeto terrible con las cosas sagradas. Ojo, iglesia, yo sé que a veces somos muy tranquilos en muchas cosas, pero ten cuidado de que no estés teniendo falta de respeto con las cosas sagradas. Hay cosas sagradas en la iglesia: el tiempo de alabanza, de adoración, la Santa Cena, por ejemplo. Las cosas que ofrecemos a Dios. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que se pusieron a jugar con eso de las ofrendas y dijeron: digámosle que es que vendimos en tal precio, pero es mentira, demos una ofrendita y cualquiera. Eso fue terrible porque se ponen a jugar o a irrespetar las cosas sagradas de Dios. Así como hay una recordación memorable como esta mujer, también hay una recordación negativa sobre estos muchachos. Hoy hablamos de ello, pero para lo malo. Estos muchachos no conocían a Dios, por eso cometían estos errores. No sabían, tenían una religión y no una relación, no tenían un encuentro con el Santo. Cuando tú tienes un encuentro con el Santo, caes de rodillas y el respeto viene a tu vida, la honra viene a tu vida. En cambio, estos chicos no tenían un encuentro con Dios, entonces eran abusivos, corruptos, orgullosos, prepotentes, menospreciaban las ofrendas de Dios, menospreciaban la palabra, menospreciaban la alabanza. Estos muchachos eran adúlteros y fornicarios. Conozco o sé de personas que entre semanas se acuestan con la novia y vienen el domingo a tomar la cena del Señor. Están atrayendo cosas terribles para su vida por no respetar lo santo.
Se avergonzaron de Jesús en el colegio. Usted es cristiana, no, no, no es mi mamá. Y vinieron el domingo a levantar manos santas. Ojo, ojo con esas cosas. No seamos como los hijos de Elí. Eran unos niños consentidos de papi, ¿no? ¿Quieren saber las consecuencias? Leamos las consecuencias de la deshonra. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, y este es el principio de hoy, escúchalo. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Si tú desprecias las cosas del Señor, tú te estás haciendo acreedor al desprecio de Dios mismo. Y yo, de verdad, yo no quiero vivir una vida donde Dios me menosprecie. ¿Te imaginas que Dios me diga: no te conozco, ¿usted quién es? No, yo no quiero eso. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdotes. Está hablando de Elí, por no parar la sinvergüenzada de los hijos. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar lo que dije se hará realidad: haré que tus dos hijos, Ofni y Finés, mueran el mismo día. ¿Quién me servirá? El mismo día, perdón. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. O sea, va a levantar a alguien que sí lo honre. Si tú no honras a Dios, Dios levantará a alguien que sí lo honre. Y las bendiciones que eran para ti, por la deshonra, se pueden ir para otro. Oh Dios, yo no quiero eso. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Tremendas las consecuencias de la deshonra. La deshonra, escúcheme bien entonces, la deshonra trae vergüenza, mala fama, sufrimiento, pobreza y muerte. La deshonra trae vergüenza, mala fama, sufrimiento, pobreza y muerte. Mira, la pobreza no es falta de atención del gobierno. La pobreza no es falta de oportunidades. Muchas veces la pobreza es problemas de deshonra en el pasado que no se han solucionado. Yo le pido al Espíritu Santo que te muestre qué áreas de deshonra hay en tu vida que tienes que solucionar. Entonces, la crítica, la murmuración, el juicio mental invalidan lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahí está escrito. La crítica, la murmuración, el juicio mental invalidan lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y veamos el texto para esto. Mateo 13, 54. Regresó a Nazaret, este es Jesús, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José y Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Dijo: ¿y quién es este? ¿Acaso no jugamos con él en la escuela? Tal vez cuando llegó Jesús, algunos habían estudiado en la primaria con Jesús. Y decir: ¿este no es el que se sentaba adelante? Este no es el que la mamá lo traía. Yo conozco a la mamá y al papá. Deshonraron a Jesús. ¿Y qué pasó? Dice que se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad, debido a la deshonra de las personas. Cuando lo deshonraron, no recibieron. Le digo: ¿sabes quiénes fueron sanados por ahí? Gente que no lo conocía. Gente que no lo conocía. Entonces, si no hay o hay pocos recursos, muy probablemente es que eso esté ligado a un momento de deshonra. ¿Cuántos quieren vivir en deshonra? ¿Cierto que no? No queremos eso. La deshonra es mala, es malo ser irrespetuoso y perderle temor por el Señor y por las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo honramos
a Dios? Esa es la pregunta que quiero resolver. Y listo, y aquí vamos a entrar a la parte práctica. Ya les di la teoría, qué significa deshonra, las consecuencias de la deshonra. Yo no quiero deshonra en mi vida, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a honrar. ¿Cómo hago eso, pastor? Explíqueme, con mucho gusto. Voy a darte varias cositas para que nosotros honremos. Entonces, ¿cómo honramos a Dios? Primero, escríbalo porque usted tiene que vivir una vida de honra. Y es esto, dándole a Él el primer lugar en todo. Dándole a Él el primer lugar en todo. Tienes que darle al Señor el primer lugar en todo. Eso es honrarlo. Él no es únicamente para las emergencias. Dios no es únicamente para las urgencias. Dios no es únicamente para cuando estoy enfermo, cuando estoy mal, cuando se acabó la plata, cuando se acabó el trabajo, cuando estoy en crisis. Eso no es darle el primer lugar a Dios, y eso no es honrarlo. Es más, muchas de esas crisis por las que llegaste a Dios fueron crisis que tú fabricaste por deshonrarlo a Él y no darle el primer lugar. Apocalipsis 2:4 dice: sin embargo, y este es un reclamo de Jesús a la iglesia, sin embargo, tengo en contra tuya que has abandonado tu primer amor. Jesús le estaba reclamando a la iglesia que Él había dejado de ser lo más importante para ellos. Cuando Dios es el primero y lo más importante en nuestra vida, le estamos honrando. ¿Qué significa eso? Que Dios es importante en la vida. Quiero hacerte una pregunta de check-in pequeñita, que de pronto te puede reflejar un poquito si estás honrando o no a Dios. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué haces los primeros 30 minutos de tu día? ¿Qué haces en esos 30 minutos de tu día? Esa es una señal en qué lugar está Dios. Si Dios no hace parte de ese tiempo, si no está primero, no puedes decir que Dios es lo más importante. ¿Qué haces el primer día de la semana? ¿Qué haces el primer día de la semana? ¿Bicicleta? ¿Paseo? Ahora no estoy diciendo que de vez en cuando no se pasee, pero entonces ya nunca, no, tranquilos. Pero si estás peleando en tu interior es porque estás peleando con alguna cosa que no estás honrando. Pero ¿qué haces el primer día de la semana? Y el domingo pasado hablamos, ¿qué haces cuando te llega dinero a tus manos? ¿Qué es lo primero que piensas? Mire, yo estoy cansado de ver y escuchar cristianos que me dicen, yo les digo, usted ama a Dios, ay Diosito para mí es lo importante, nos vemos el domingo si no llueve. Ay Diosito para mí lo más importante. ¿Qué haces en la mañana? Prendes el celular y pones las noticias, preparas el tinto, el desayuno, y cuando estás saliendo de la casa una hora después de que ya hiciste muchas cosas, ay Señor, protégeme de que un carro me atropelle o de que un rayo me mate. Y hay personas que dicen que aman a Dios, pero llevan meses o años sin dar un diezmo. Cuando deciden, lo primero que hacen es preguntarle a ChatGPT. Ahora, hoy en día, el Señor está compitiendo con la inteligencia artificial para tomar decisiones. Ya el Espíritu Santo lo hicimos a un lado. ¿Para qué orar si yo tengo a ChatGPT? O póngale el nombre a la inteligencia artificial que usas. Algunos no saben de qué estoy hablando, no se preocupe, eso es cosas de ahora. Pero la inteligencia artificial está tomando el lugar del Espíritu Santo en nuestros jóvenes. Está tomando el lugar de Dios en nuestros adultos también. Y no estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala de por sí. Estoy diciendo que como todo es el uso que le demos. Pero si nuestras primeras, para buscar novio, no buscan la palabra de Dios que dice cómo ser una mujer virtuosa, sino están preguntando a ChatGPT, ¿cómo hago para seducir a mi compañero de salón? No le piden dirección a Dios. Pero Dios es lo más importante supuestamente para algunos. Entonces Dios debemos darle el primer lugar, porque eso es honrar al Señor. Él no quiere ser el tercero, el cuarto o el décimo. Él quiere todo o nada, porque a quien tú pones en primer lugar en tu corazón, eso es lo que gobierna tu vida. Lo que tú pongas en primer lugar en tu corazón, eso es lo que gobierna tu vida. Y quien gobierna tu vida es dueño de tu futuro, y tu futuro va a ser bueno o malo según a quien pongas en primer lugar. El enemigo quiere matar tus prioridades, quiere matar la habilidad de disfrutar a Dios y las cosas que Dios te da. Él quiere destruir tu futuro en Dios, y lo que hace es detenerte de poner primero a Dios. Te va a detener de adorar, te va a impedir a través de distracciones, de trabajo, de mucho trabajo.
o del entretenimiento. Antes de pandemia la gente estaba muy juiciosa en la iglesia. Llegó pandemia y todo el mundo se volvió adicta al celular, a las redes sociales, a la televisión y al deporte. Y eso reemplazó la iglesia los domingos. ¿Qué hizo el enemigo? Los distrajo de poner a Dios en primer lugar, y está en peligro tu futuro si Dios no es lo más importante. Hay algunos que les ha costado escucharme hoy porque hay una guerra espiritual ahí para que tú no escuchas esto. La razón por la cual la Biblia enseña de que debemos poner a Dios en primer lugar no es para quitarnos algo. Ay, no, pero es que me quita lo rico que es pasarla el domingo, lo rico que es pasear, lo rico que es comer, lo rico que es trabajar y ganar dinero. No, Dios no quiere quitarte esas cosas. Dios quiere darte mejores cosas para tu vida. Cuando Dios es primero en nuestra vida, somos mejores. Cuando las prioridades están en orden, nuestra vida prospera. Pero si Dios no está en primer lugar, estamos atrayendo ruina. Y por eso muchas veces tenemos que venir y ministrar personas, porque Dios no es importante para ellos y el enemigo ha venido y táquetes. ¿Y qué es lo que yo les digo? Busquen de Dios. Ay, bueno, pastor, si en algún momento óreme, que es que estoy urgido con este problema, óreme, yo necesito es que me óreme. Métase con Dios, póngalo en primer lugar. Ay, pastor, sí, yo sé. Ay, sí, para mí Dios debe ser lo más importante, pero óreme. No tienen ni la mínima intención de poner a Dios en primer lugar. Voy a estar cada 8 días orándoles y no va a pasar nada. Porque la solución a todos tus problemas es poner a Dios en primer lugar. Lo segundo, y esto lo hablamos hace 8 días y no voy a profundizar en eso, pero ya usted lo sabe, y es honrar a Dios es con mis bienes y con mis primicias. De esto estuvimos hablando la semana pasada, así que no voy a dedicar tiempo a eso. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. En esta área hemos deshonrado mucho al Señor. Póngase otra vez, por favor, juicioso en esa área, porque has atraído ruina a tu vida por deshonrar al Señor en no ponerlo en primer lugar en el tema de tus bienes y de tus riquezas. Y no voy a hablar más porque hablé sobre eso la semana pasada. Lo tercero es honrando lo que Dios honra. Honrando lo que Dios honra. Entonces viene la pregunta: pastor, ¿qué es lo que Dios honra? Y hay varias cosas en la Biblia que Dios honra y que Dios quiere que nosotros honremos. Primero, las autoridades. Las autoridades. No se nos ha enseñado en este tiempo a respetar a las autoridades. Yo soy de una generación viejita todavía, donde todavía se respetaban las autoridades, donde al policía se le decía señor agente, donde al alcalde se le dice señor alcalde, donde al presidente se le dice señor presidente, no importa que vaya en contra de mis predilecciones. Es el señor presidente, donde al pastor se le dice pastor, a la pastora se le dice pastora, al profesor se le dice profesor, al alcalde se le dice alcalde, al concejal señor concejal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros honremos las autoridades. Romanos 13:1-4 dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad. ¿Qué autoridad? ¿Qué autoridad? Toda autoridad, sea buena o mala, o del partido político que a ti no te agrade. Es que yo no voté por él, entonces no merece mi respeto. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque aquí dice la Biblia que todo creyente debe respetar a sus autoridades. Y sabes que yo tengo muchos problemas con la filosofía y la ideología del gobierno que está hoy sobre nosotros, porque ha hecho las cosas terriblemente. Pero hace poco nos pusieron 2 impuestos a las iglesias. Nos pusieron un impuesto al salario del pastor. ¿Cuánto es el porcentaje que tenemos que pagar? ¿3 qué? 3.5 tenemos que pagar de nuestro sueldo, y lo que le pagamos al dueño del local tenemos que pagar también otro 3.5%. Pero eso no va a salir en las noticias, no se afane. Y entonces ¿qué? ¿Me rebelo y salgo por las calles a gritar? No, señor. Aunque no me guste, ¿sabes qué tengo que hacer? Cada mes ir a pagar ese impuesto. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que yo obedezca a mis autoridades. Que hay cosas que son injustas, de más que sí. Que hay cosas que yo estoy en desacuerdo, de más que sí. Pero la Biblia me enseña que yo debo sujetarme a las autoridades. Si el profesor dijo silencio, es silencio. Si el profesor dijo la tarea es para el lunes, es para el lunes. Si el papá dijo no sales o llegas a las 8, es a las 8. Si el alcalde dijo aquí hay que toque de queda, toque de queda.
Un cristiano rebelde a sus autoridades no ha entendido el propósito de Dios. Pastor, pero es que mire lo que hacen. Mire, en esa época los cristianos estaban siendo matados por las autoridades. Y aquí está diciendo Pablo, sujétense a esas autoridades que están matando a cristianos. A no ser que esas autoridades te hagan hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Hasta ahí llega nuestra obediencia. Pero la mayoría de cosas no están haciéndonos a nosotros hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces, aunque no estemos de acuerdo, no se trata de estar de acuerdo. Lo que Dios quiere es que nosotros nos sujetemos a las autoridades. Escúcheme, un corazón rebelde puede aparentar liderazgo, pero carece de respaldo divino. Míreme, porfa, esto es importante lo que les voy a decir. Si tú no respetas a las autoridades, cuando estés en autoridad nadie te va a respetar. Y todos vamos a estar en autoridad en algún momento de la vida. Llegará un momento en que alguien va a estar bajo nosotros, y así como nos portemos con él cuando nosotros éramos los que teníamos que obedecer, así se portarán. Présteme atención a esto, mamás y papás aquí que están en este lugar. ¿Por qué será que su hijo salió tan rebelde? ¿No será que usted fue medio rebeldón cuando fue hijo? Y luego llegamos, como todos lo hemos hecho, donde nuestros papás a decirle: papá, perdóneme, un par de zurriagos que tengo son unos rebeldes y yo sé que es porque yo era así. Porque de lo que sembramos vamos a cosechar. Mira, quien aprende a obedecer luego puede saber guiar con humildad. Pero si tú no aprendes a obedecer, a hacer caso, vas a estar en problemas. Así que la verdadera honra no se mide cuando la autoridad es justa, bondadosa, sino cuando hay dificultad, cuando sentimos la tentación de criticar, de murmurar o de rebelarnos. Es que es muy fácil honrar cuando el jefe es bueno, pero cuando el jefe es terrible, nos da ganas de ir a hablar mal de él, ¿cierto? Cuando el profesor es mal profesor, cuando el líder que está a cargo de la iglesia no es lo que yo quisiera o comete errores, es difícil honrarle, ¿cierto? Pues ahí es donde hay que mostrar honra, ahí es donde hay que mostrar fidelidad, ahí es donde hay que decir: no importa, voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque él lo dice. Porque él lo dice, pero es que mire lo que hace. No importa, la Biblia dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades, y como cristianos obedecemos. Cada autoridad tendrá que rendir cuentas a Dios por su liderazgo, pero si tú no obedeces a ese liderazgo, tienes que rendir cuentas a Dios. La Biblia muestra que esa actitud llevó a David a ser exaltado. Se sujetó a un rey maloso como Saúl. Lo perseguía, lo quería matar y nunca lo deshonró. Tuvo la oportunidad de hacerle daño y no le hizo daño. Tuvo la oportunidad de criticarlo y hablar mal de él a sus espaldas y no lo hizo, y no era un buen rey. No cayó en la tentación de criticarlo, porque sabía que él iba a ser rey en algún momento, y el comportamiento que él iba a tener lo iban a tener algunos si él era alguien que deshonraba. Por eso hay personas que salen en rebeldía a montar negocio y no son respaldados. ¿Por qué? Porque salieron en rebeldía de un negocio anterior. No respetaron a su jefe. Cuando yo me rebelo contra ellos, me estoy rebelando contra Dios mismo. Iglesia, cuando tú te rebelas contra tu autoridad, cuando tú te rebelas contra tu pastor, cuando tú te rebelas contra tu coordinador de disciplina, cuando tú te rebelas contra tu jefe, te estás rebelando contra Dios mismo. Muchos no piensan eso. Ay, yo adoro al Señor, sí, pero en la iglesia lo que diga el pastor me vale 5. Te estás rebelando contra Dios mismo si tú estás criticando las figuras de autoridad en la iglesia. Esa es la honra a las autoridades. Ahora también Dios nos pide a nosotros la honra a nuestros padres. Algunos dicen: uy, soy mi mamita. A mi mamita yo sí la amo con todo mi corazón. Han entendido la mitad nomás. Porque la honra es a los padres, no dice a las mamás, sino a los padres, a papá y mamá. Si hay alguien en esta época deshonrado, son los padres hombres. Y la Biblia nos llama a honrarlos a ambos. Efesios 2:3 dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Escuchen la promesa. ¿Cuánto le encantan las promesas? Este mandamiento trae una. ¿Cuál es la promesa? Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien.
y tendrás una larga vida en la tierra. Quiero hacerles una pregunta en esta mañana, présteme atención con base en este versículo. ¿Cuántos años quieres vivir? ¿Cuántos años quieres vivir? Muchos años. Y tu papá, ese desgraciado, ni me hable de él. ¿Cuántos años quieres vivir? Y tu mamá, esa vieja, ¿cuántos años quieres vivir? La mamá no tiene para comprar un medicamento, pero tú sí quieres vivir muchos años. El papá no tiene cómo comprarse un elemento de salud, no tiene suficiente alimento en su casa. Ojo, iglesia. Ojo, esto es muy delicado, iglesia. Pastor, ¿cómo honro a mis padres? Entonces me entró como temor. Yo no quiero meterte miedo, pero escúchame, piénsalo del lado positivo. Si tú honras a tus padres, serás muy bendecido, te irá bien y tendrás larga vida. Posiblemente hay personas que les esté yendo mal porque es que no lo entiendo, pastor. Inicio y nada, y no progreso. ¿Será que este es el problema? Que no estás honrando a tus papás. Entonces, ¿cómo honro a los padres? Cuando niño, digamos niños hasta qué, hasta los 15 años por ahí, mucho. Bueno, digamos 14, 12 años. ¿Cómo honro a mis padres cuando niño? Yo los honro obedeciéndoles y respetándoles. ¿Qué es lo único que tienen que hacer los niños? Obedecer, hacer caso. Muy bien, cuando joven, digamos que de 14, 15 en adelante, ¿cómo honro a mis padres? Aceptándolos, porque es que entra la época de vergüenza. Uy, mi mamá sí es que se despeine. Y es que mi mamá me abraza ya frente a todos. Sí, entra como ese tiempo de vergüenza por los papás, pero la forma en que yo los honro es no avergonzándome de ellos, aceptándolos y apreciándolos. Dios te manda a que esa aceptación incluya el perdón. Tú honras a tus papás, jovencitos, perdonando a tus papás. Perdonándolos, no importa que no esté presente, precisamente por eso mismo tienes que perdonarlo. Muy bien, ¿cómo los adultos honramos a nuestros padres? Si están vivos, yo honro a mis padres afirmándolos y no abandonándolos. A veces como iglesia nos toca atender viudas o mujeres abandonadas por sus hijos. Y si no tienen hijos, los nietos tienen que estar pendientes de su familia. Si en su familia hay una tía que se quedó solterona y no tuvo hijos, sobrinos, hay que cuidar por ella como si fuera una mamá. Porque tal vez no se casó por estar cuidando de algunos de ustedes o algo así por el estilo. Hay que honrar a los papás, ¿cómo? No abandonándolos, esos son los adultos. Afirmándolos y no abandonando. No es justo que un papá esté que un ancianito esté pidiendo por la calle. ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos hijos? Y si ya no viven, pastor, honrando su memoria. No te la pases hablando mal de tu papá que ya no está, que se murió. Ese desgraciado siquiera se murió. No, honre su memoria. No hizo cosas buenas, al menos fue el instrumento de Dios para traerte a esta tierra. Un error que cometen los papás, bueno, no voy a decirlo, dejémoslo así. Entonces, honrar a los padres es honra a Dios. Hemos visto dos cosas: honrar a las autoridades. ¿Y qué más? Honrar. Eso trae bendición a tu vida. Si honras a las autoridades, si las respetas, y si honras a tus papás y los respetas y los tratas como Dios quiere, eso traerá bendición a tu vida. Mire, aquí voy a solucionarle la mitad de los problemas de su vida con la honra. Tercer aspecto de honra que Dios quiere que nosotros honremos: el llamado. Muchos van a decir, ¿qué es eso, el llamado? Dios creó a todo el mundo con propósito. A todos. Él dijo, yo voy a crear a esta persona y quiero que haga esto y que sea esto. Así que, bueno, leamos el texto. En Hebreos 5:4 dice, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Dice este texto. La Biblia dice que ese llamado lo recibes de Dios. Entonces Dios no creó a ninguna persona que no tenga llamado. Todos tienen un llamado a algo para Dios. Todos fuimos creados para algo para Dios. Tú fuiste creado para amarte y Dios quiere que tú hagas algo para Él.
Pero hay muchas personas que están totalmente desinteresadas en hacer lo que Dios las llamó a hacer. Y mientras tú no hagas caso a tu llamado, eso va a traer ruina a tu vida. Ahora, todos los llamados no son ministeriales, como pastor, por ejemplo. Yo tengo un llamado al cual no me puedo negar a aceptarlo y tengo que honrarlo haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Yo no creo que Dios te haya llamado a hacer dinero, ni a construir casas, ni a construir cosas egoístas. No, esos son añadiduras o son cosas que nos ayudarán a llevar a cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Pero tú tienes un llamado, para algo Dios te hizo. ¿Y cómo honramos ese llamado, pastor, si ni siquiera sé qué es? 3 cosas: descubriéndolo, aceptándolo y llevándolo a cabo. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios: Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga? Hay personas que están haciendo lo que Dios no los llamó a hacer y no progresan y no progresan y no progresan. ¿Por qué? Porque mientras uno está huyendo del llamado, está lejos de la bendición de Dios. Tú tienes un llamado, ¿para qué? Es tu tarea descubrirlo, es tu tarea aceptarlo, porque no es el mismo del de otros. Acepta el que Dios te dio y llévalo a cabo. Despreciar el llamado de Dios para tu vida, eso se llama deshonra. Ay, pastor, yo voy a dejar de servir en la iglesia porque estoy cansado, me voy a dedicar a trabajar, hay que comer y que no sé qué. Eso es deshonrar, eso es deshonrar a Dios. Siguiente cosa que Dios quiere que nosotros honremos, y es el matrimonio. Debemos honrar el matrimonio. Dios nos llama a honrar el matrimonio. Hebreos 13:4 dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Tú quieres de verdad atraer miseria, deshonra al matrimonio. Vete con otra o vete con otro. ¿Quieres traer miseria? Dale. No es sino que mires los ejemplos de los infieles. ¿Cómo es que andan? No encuentran paz, no hay gozo, y se les convirtió eso en una carga pesada. Porque ahora son 2 familias que tiene que mantener. Eso no nos dijeron antes, ¿sí o no? Eso, y seguimos los ejemplos de: ay, mi papá tuvo hartas viejas y cada una con un chino. ¡Oh, qué hombría! ¡Qué hombría! Es que burrada. Porque no ha hecho sino traer miseria a su vida y dar mal ejemplo a sus hijos, para que sus hijos repitan ese patrón y siga trayendo pobreza. Mire, lo peor que yo le puedo hacer a mi familia es serle infiel a mi esposa. Eso es lo peor que yo pueda hacer para mi familia. La deshonra que trae a Dios, la miseria que atraigo a mi vida, el ser infiel. Entonces Dios dice: debemos honrar el matrimonio, porque Dios quiere que lo honremos. Si tú honras el matrimonio siendo fiel, si tú honras el matrimonio casándote y no viviendo en unión libre, porque eso no es honrar el matrimonio. Hay gente que no ha progresado, ahí están estancados y no avanzan ni espiritualmente ni económicamente en ningún aspecto, porque no honran el matrimonio. El matrimonio fue instituido por Dios, eso no fue un invento cultural. No es una tradición cultural, no es un contrato civil como a veces nos los hacen. No, es un pacto sagrado ante Dios que hay que honrarlo. Se honra entendiendo que es una institución de Dios, entonces yo la voy a aceptar y ahí hay bendición. Siendo fiel al cónyuge, por supuesto, amando a la otra persona como Cristo ama, perdonando a la otra persona continuamente, enseñando y modelando a mis hijos el valor del matrimonio, diciéndoles: yo quiero que ustedes se casen. El matrimonio es bueno a pesar de lo que la gente dice. El matrimonio es una bendición. La unidad entre tu mamá y yo es algo bueno a pesar de las dificultades. Si pasamos dificultades estando bajo el pacto del matrimonio, ¿cómo será en una vida donde deshonramos el matrimonio? El matrimonio es una bendición, no es la mentira que nos está enseñando el mundo. No te cases, no te cases, no te cases. Al contrario, cásate. Honra a Dios y modela a tus hijos. Mire, hoy tengo un matrimonio estable porque yo vi el matrimonio de mi papá y de mi mamá. Ellos honraron el matrimonio hasta el día de hoy. Por eso es que uno puede tener un matrimonio estable. Pero si tú deshonras el matrimonio, tus hijos no van a entender qué es eso. Muy bien. Y última cosa que Dios quiere que honremos, que la Biblia nos enseña que Dios honra, y es
a los siervos de Dios. Los siervos de Dios tienen una labor dada por Dios que merece honra de las personas. Estamos en una época de desprestigio de los líderes cristianos, pero la Biblia no enseña eso. En 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia, y no es ancianos por las canas. Aquí se refería a esa una posición de autoridad, no por viejitos. 1 Timoteo 5:17, ¿no está? Ok, yo los leo. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. O sea, yo no quisiera estar predicando esto, porque ustedes pueden llegar a pensar de que yo estoy hablando a favor mío. Pero si no lo predico y no enseño este principio, usted no va a vivir bajo la bendición de honrar a los líderes de la iglesia como Dios quiere que lo hagan. Lo dice la Biblia, son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Esto tiene una doble dirección, ¿no? Una es los siervos que ministran en tu iglesia, y otra es los siervos que ministran en cualquier otro lugar, los siervos de Dios que hay en el mundo, en la ciudad, en el mundo. Se ha vuelto estar de moda estar atacando a los líderes cristianos, y eso no es lo que la palabra del Señor nos da, porque ellos también son autoridad espiritual y debemos obedecer a toda autoridad. ¿Cómo honro a los siervos de Dios? Muy bien, fácil. La primera, y espero que ustedes lo estén haciendo, orando continuamente por ellos. Todo líder espiritual, todo siervo de Dios está expuesto a ataques del enemigo todo el tiempo. Todo el tiempo hay oposición, cansancio, frustración, desánimo. Ora por la fortaleza de él, de su familia, por la provisión de él, de ella y de su familia. Esa es la primera forma de honrar los siervos de Dios. La segunda forma que podemos honrar a los siervos de Dios es hablando de ellos con respeto y evitar la crítica destructiva. Hablar de ellos con respeto. La honra se demuestra también en la manera como hablamos de los líderes de la iglesia. ¿Cómo hablas del pastor? ¿Cómo hablas de mi esposa? Evitar chismes, comparaciones, juicios innecesarios. Eso ayuda a proteger la unidad del cuerpo de Cristo y demuestra que hay madurez en ti. Una persona que critica a sus líderes espirituales es una inmadura espiritualmente hablando. Otra cosa que podemos hacer por los siervos de Dios es siendo colaboradores leales y obedientes al Señor. Honrar a los siervos de Dios significa trabajar junto con ellos, no en su contra. Uno tratando de construir la iglesia y otros tratando de destruirla con sus chismes, hablando en contra de lo que se está haciendo. Cada que se hace un evento se quejan. Otra vez pedir plata, otra vez trabajo, otra vez estar temprano, otra vez. Eso es deshonra. Apoyar la visión, ser confiables que cuando se les entregue una tarea la van a terminar y la van a hacer. Cumplir con alegría las tareas del ministerio. Eso demuestra verdadero respeto. Hay personas que me abrazan y dicen: "Ay, pastorcito de mi corazón", pero por detrás están hablando de uno. En serio, hay personas que a mí nunca me dicen pastorcito de mi corazón, pero son personas que yo confío, personas que sé que siempre van a estar. Pero hay otros que eso me pegan unos lambetazos que salgo yo escurriendo el agua. Uy, qué amor tan grande, pero están hablando, o al otro día ya están en otra iglesia. Falta de fidelidad. Entonces eso es una forma de deshonrar a los pastores, a los líderes de la iglesia. Otra forma de sostener, de honrar a los pastores, es sosteniéndolos con generosidad. Los que somos pastores, por eso les digo, yo no quería hablar de esto, pero como no hay más quien lo haga, hay que enseñarlo. Pero los que somos pastores, la mayor forma de vivir es de esto. Nosotros buscamos cómo ser lo menos gravosos para la iglesia. Por ejemplo, mi esposa, ustedes vieran el sacrificio de ella.
que ella pareciera que estuviera dedicada a la iglesia, pero ¿sabes qué? Ella tiene entre semana un trabajo al que tiene que rendir cuentas, a un jefe. Y gracias a Dios a ese trabajo podemos ayudarnos para el estudio de nuestro hijo, para pagar nuestros servicios, para pagar nuestras cosas. Pero es porque nosotros tratamos de no ser gravosos para la iglesia, para que cuando llegue un recurso lo podamos utilizar para la iglesia. Pero hay personas que cuando vamos a recoger mercado para las personas son muy generosos y yo los bendigo. Pero cuando se recogen las ofrendas con las que se sostiene este lugar y se sostiene nuestra vida, les cuesta dar. Y eso es deshonrar a Dios también. Mire, una iglesia, y yo doy gracias a Dios que no es el caso, no es el caso, pero una iglesia donde su pastor tenga los zapatos rotos, el mismo pantalón todas las semanas, eso habla muy mal de esa iglesia, y esa iglesia está trayendo ruina para ella. Un pastor debe ser sostenido. Ahora, como la gente solo ve lo que sale en televisión, ¿y qué sale en televisión? Mega iglesias, que son 2 o 3, donde el pastor tiene un carro, anillos por todos lados y relojes. Entonces ellos piensan que esas personas que son abusivas y que han hecho mal trabajo y mala imagen para la iglesia, así son todos. Y ven a su pastor cada vez que recogen ofrendas y diezmos en la iglesia: ya van a pedir más plata, se están haciendo ricos a costa mía. ¿Estás deshonrando a Dios con eso? Estás deshonrando, porque Dios quiere extender el reino de los cielos y lo va a hacer a través de la iglesia. Y una iglesia que no es generosa deshonra a Dios. Por eso yo les decía, yo no quería decir esto, pero ¿a quién traigo para que lo diga? No hay, entonces lo hago yo. ¿Qué otra forma de honrar a los pastores o a los líderes o a los siervos de Dios? Agradeciendo y mostrando aprecio genuino. Aprecio genuino. No es que lo abracen a uno y luego salgan a hablar mal de uno, a decir que uno es un orgulloso, a decir que uno es estricto, que porque uno les dice que hay que hacer, a impedir que uno se meta en sus vidas. Usted no se meta en mi vida. Tremendo, hay cosas que duelen mucho en esta posición de pastor. La deshonra duele mucho, la falta de respeto duele mucho. La gratitud sincera nos anima a nosotros a seguir adelante en nuestro llamado. Otra cosa que es honrar a los líderes de la iglesia es defendiéndolos. No te quedes callado cuando alguien esté hablando mal de tus pastores. Defiéndelos. Dile: no es así, no es cierto. O tal vez que tú tienes un problema en tu corazón, ve y lo sanas primero. Defiende a tus pastores de la gente chismosa, de la mentirosa. Yo antes era oveja de mi papá, porque mi papá era el pastor. Antes yo era la oveja, hoy mi padre es oveja. No están aquí, pero los honro a ellos por su disposición a hacerse bajo nosotros y a obedecernos. Ellos son un ejemplo impresionante para ustedes, iglesia. Yo les ruego que cada vez que puedan los honren. Una vez llegó un hombre en la calle cuando mi papá era el pastor, y llegó y me dijo: ay, su papá tiene la iglesia. Yo les conté hace 8 días: su papá tiene la iglesia allá en La Pola, ¿cierto? Eso deben estar podridos en plata. Yo le dije: usted no tiene derecho a hablar así de él. Usted no sabe, usted no conoce, eso es mentira. Mi papá, no sé, es una persona muy honesta. Él es un pastor que es una persona muy honesta, y lo defendí. Con mi papá no se meta. Usted debería decir lo mismo: con mi pastor no se meta, con la pastora no se meta. Ay, es que la pastora, esa cara que me hizo. Pídale perdón al Señor por su rebeldía, hermana. En serio, confronte a la gente que está tratando de dañar la unidad en la iglesia. Confróntelos, porque si no usted se contamina de eso, y el próximo domingo ve a mi esposita y ya la ve mal, por culpa de un amargado que tú le abriste puerta a tus oídos y no tuviste la valentía de decirle: eso no es cierto. Y si fuera cierto, eso es ella y Dios. Entonces es importante que para honrar a tus pastores, defiéndelos con amor, y cuando son atacados, ora por ellos, porque nosotros somos muy atacados por el diablo y por la gente. No participes en diálogos, comentarios injustos. Ora para que Dios sea quien los respalde y los defienda. Y si hay algo que tengamos que cambiar, ora para que el Señor lo cambie en nosotros.
Yo sé que estos principios son un poquito chocantes para nosotros porque vivimos en una sociedad rebelde que nos ha enseñado la rebeldía y la hemos traído a la iglesia. Así que hagamos un vallado, y yo les ruego con todo mi corazón, iglesia, hagan un vallado alrededor de nosotros, alrededor de los líderes espirituales. Si alguien comienza a decirte cosas de los siervos de Dios, en el nombre de Jesús, frénelos. Dile, no hagas eso porque estás trayendo problemas sobre tu vida, y no des lugar a más conversación. Y si tú ves que algo está realmente mal, acércate en persona. Me miras a los ojos y me dice, pastor, ¿te puedo preguntar algo? Me parece que esto está mal. Siempre tengo las puertas abiertas para hablarlo, para explicarte por qué lo hago, o para tal vez aceptar algo que está mal. Pero hablando a otras personas a nuestras espaldas, estás generando problemas, te estás metiendo con Dios. Recuerda que Dios siempre ha querido dos cosas para el hombre: comunión íntima y vida abundante. Si a veces no sientes que esas cosas fluyan en tu vida, pregúntate si tiene que ver con un problema de deshonra hacia tu vida, hacia los siervos de Dios, hacia tus padres, hacia las autoridades, hacia el matrimonio, hacia las cosas que hemos visto hoy. Si sientes que ha habido deshonra de parte tuya, mire lo que dice la Biblia, y con este versículo terminamos. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. El Señor tal vez te está yendo bien a pesar de que estés deshonrando algunas cosas, pero el Señor te está advirtiendo: si no te arrepientes, eso no va a durar mucho tiempo. Yo quiero, iglesia, que juntos trabajemos para generar o crear una cultura de honra en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a honrar mutuamente. Nos vamos a honrar todos, a respetar, a tratarnos con el respeto que todos nos merecemos por ser hechos a la imagen de Dios. Esa cultura de honra vamos a empezar a cultivarlos juntos. No espere a que otro comience, comienza tú y vas a ver cómo los cielos se van a empezar a abrir sobre tu vida. Ponte de pie y oramos.